Hay una regla en ciertas plantaciones de Carolina del Sur que no tenía absolutamente ningún sentido para los forasteros. No se trataba de horarios de trabajo ni de cuotas de algodón, ni siquiera de dónde podía caminar la gente. Esta regla parecía arbitraria, casi infantil en su especificidad. Sin embargo, se aplicaba con una brutalidad que aterrorizaba a cada alma que vivía bajo ella. Durante 73 años, más de 200 personas obedecieron esta regla sin excepción, transmitiéndola como conocimiento sagrado a sus hijos. Cuando los soldados de la Unión finalmente llegaron en 1865 y preguntaron por qué todos seguían siguiéndola, incluso después de que sus amos hubieran huido, la respuesta que recibieron hizo que varios oficiales se sintieran físicamente enfermos. Lo que descubrieron en los días siguientes llevaría a uno de los informes militares más suprimidos de la era de la Reconstrucción. Un documento que no saldría a la luz en los archivos públicos hasta 1982. Antes de continuar con la historia de la plantación Belmir y la regla que la gobernaba con puño de hierro, necesito que hagas algo. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Y abajo en los comentarios, dime de qué estado o ciudad estás viendo. Esta historia va a lugares que no creerás, y quiero saber quién es lo suficientemente valiente para escucharla hasta el final. La regla era simple: nunca dejes que tu sombra toque el pozo. La plantación Belmir se extendía sobre 1100 acres de tierra fértil en la Low Country, a unos 40 millas tierra adentro de Charleston. La tierra había pertenecido a la familia Grant desde 1748, pasando de padre a hijo a través de 3 generaciones. Para 1792, cuando comienza nuestra historia, era una de las plantaciones de arroz más rentables del estado. Con casi 200 personas esclavizadas trabajando en los campos inundados que se extendían hacia el río Kay. La casa de la plantación en sí era impresionante para los estándares de la época. Una estructura de 3 pisos de ladrillo y madera de ciprés con amplias terrazas orientadas al sur para captar cualquier brisa que pudiera ofrecer alivio de la humedad asfixiante. La cocina estaba separada, como era común, conectada a la casa principal por un pasillo cubierto. Más allá, la casa de contabilidad, la cabaña del capataz. Los establos y luego la larga fila de cabañas donde la población esclavizada vivía en condiciones que apenas eran adecuadas incluso para los estándares de esa época brutal. Pero era el pozo el que dominaba el paisaje, tanto física como psicológicamente. Se encontraba en el centro del patio de trabajo, exactamente a 147 pies de la casa principal, posicionado con una precisión matemática que parecía extraña para una estructura tan utilitaria. El pozo era profundo, inusualmente profundo, más de 200 pies, según los hombres esclavizados que lo habían cavado bajo la supervisión del propio Thomas Grantham en 1791. La abertura era más ancha que la mayoría de los pozos, casi 8 pies de diámetro, rodeada por un borde de piedra que se elevaba 3 pies sobre el suelo. Un marco de hierro sostenía un sistema de poleas para el balde, y alrededor de toda la estructura corría un círculo de piedras blancas. Cada una pintada y colocada con cuidado exactamente a 10 pies del borde del pozo. Esta era la frontera. Aquí era donde las sombras estaban prohibidas. Thomas Grantham, el amo de la plantación en 1792, no era conocido por crueldad externa según los estándares de su tiempo y lugar, lo que significa que, sin embargo, era capaz de una violencia extraordinaria en la aplicación de su autoridad absoluta. Tenía 46 años, era viudo después de haber perdido a su esposa por fiebre amarilla 3 años antes. Sus 3 hijos habían muerto en la infancia por diversas fiebres y accidentes comunes en la era. Dirigía Belmere con una eficiencia rígida, manteniendo registros detallados de cada bushel de arroz cosechado, cada nacimiento y muerte entre la población esclavizada, cada gasto y ganancia. Su capataz, un hombre llamado Declan Puit, estaba hecho de otra pasta. Puit tenía 32 años, originario de la Piedmont de Virginia, un hombre que había ascendido de peón de campo a capataz a través de una combinación de crueldad y un peculiar talento para romper espíritus resistentes.
Tenía ojos azul pálido que parecían ver todo y una voz que podía oírse a través de los campos de arroz en el día más quieto. Entre la población esclavizada, había varias personas cuyas experiencias se convertirían en centrales para lo que sucedió en Belmere. Estaba Rachel, de 28 años, que trabajaba en la casa principal y tenía un don para recordar cada detalle de cada conversación que escuchaba. Su esposo, Isaac, era herrero, lo suficientemente valioso como para tener un pequeño grado de autonomía en su trabajo. Su hija Judith tenía 7 años en 1792. Lo suficientemente mayor para entender que el pozo era peligroso, pero demasiado joven para entender por qué. También estaba Marcus, de 53 años, que había estado en Belmere más tiempo que nadie, que había ayudado a cavar ese pozo y conocía sus secretos. Y estaba Dinina, de 19 años, recién llegada de una plantación cerca de Georgetown, que aún no había aprendido todas las reglas que gobernaban la vida en Belmere. El círculo de piedras blancas alrededor del pozo se repintaba cada primavera. Las personas esclavizadas asignadas a esta tarea trabajaban de rodillas con pinceles, nunca de pie, nunca permitiendo que sus sombras se extendieran a través de esa frontera. Todos en Belmere conocían la regla. Todos la obedecían. Pero pocos entendían por qué. Fue Rachel quien vio lo que le pasó a Dina, aunque nunca habló de ello directamente. No por décadas. El día fue el 14 de agosto de 1792. Rachel lo recordaba porque era el aniversario de la muerte de su hijo 3 años antes. Un recuerdo que la hacía moverse a través de sus tareas en la casa principal con precisión mecánica, tratando de no pensar. El calor esa tarde era opresivo, incluso para los estándares de la Low Country. El aire colgaba espeso y quieto, pesado con humedad de los campos de arroz. Nubes de tormenta se acumulaban en el oeste, prometiendo lluvia que no llegaría por horas. Dinina había estado en Belmere durante 6 semanas. Era ingeniosa y fuerte, pero tenía una tendencia a cuestionar cosas, a preguntar por qué cuando la mayoría de la gente en Belmere había aprendido que por qué era una pregunta peligrosa. Esa tarde, le habían asignado llevar agua del pozo a la cocina, un trabajo que requería múltiples viajes en el calor abrasador. Rachel estaba en la ventana de la cocina pelando guisantes cuando vio a Dinina acercarse al pozo para su cuarto viaje. El sol se estaba bajando en el oeste, quizás 2 horas antes del atardecer, y las sombras empezaban a alargarse. Dina se detuvo en el círculo de piedras blancas como todos lo hacían, y esperó. Pero el ángulo del sol estaba equivocado. Su sombra se extendía a través de las piedras blancas, cayendo quizás 18 pulgadas más allá de la frontera, tocando el borde de piedra del pozo mismo. Por un momento, no pasó nada. Dina se quedó allí esperando que su sombra se moviera mientras la tierra giraba, como cualquiera haría. Era apenas una violación, apenas digna de nota. Entonces Thomas Grantham salió de la casa de contabilidad. Las manos de Rachel se detuvieron. Vio cómo Grantham se acercaba al pozo con el paso medido de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo. Puit emergió del establo como si fuera convocado por alguna señal que Rachel no podía detectar. Los dos hombres convergieron en Dainer, quien ahora retrocedía del pozo, su balde vacío olvidado. Lo que siguió fue un castigo tan severo que Rachel se apartó de la ventana, incapaz de mirar, pero podía oírlo. Todos en Belmere podían oírlo. El sonido se extendió a través del patio de trabajo, a través de los campos de arroz, un sonido que hizo que los pájaros se callaran en los árboles. Cuando terminó, Dinina fue llevada a la cabaña que compartía con 7 otras mujeres. Rachel fue enviada a atenderla, llevando agua y tela limpia. Aunque había poco que pudiera hacer más allá de cuidados básicos. La espalda de Dainer estaba arruinada. Rachel había visto a muchas personas azotadas antes. Era imposible evitarlo en su posición, pero esto era algo más allá de la crueldad usual. Esto era metódico, calculado para causar el máximo sufrimiento mientras aseguraba la supervivencia. ¿Por qué? Dina susurró en un momento, su voz apenas audible. Mi sombra apenas lo tocó.
¿Por qué? Rachel no respondió. Porque no lo sabía, pero sabía lo suficiente para entender que la regla era absoluta. Sombra y pozo nunca podían encontrarse, ni siquiera por un momento, ni siquiera por accidente. Esa noche, Rachel yació junto a Isaac en su cabaña y le contó lo que había visto. Isaac se quedó callado por un largo tiempo antes de hablar. Marcus me dijo algo una vez, dijo Isaac en voz baja, consciente de que el sonido se transmitía entre las delgadas paredes de las cabañas. Sobre cuando cavaron ese pozo, dijo que cavaron por semanas. El amo Grantham estaba allí todos los días midiendo, verificando la profundidad. Bajaron más de 200 pies, dijo Marcus. Y cuando finalmente encontraron agua, Grantham les hizo cavar otros 20 pies por debajo de eso. ¿Por qué? Preguntó Rachel. Marcus no lo sabía. Pero dijo que el agua que subió tenía un sabor extraño, metálico y fría, tan fría que dolían los dientes. Y dijo que cuando estaban abajo en ese agujero, en la parte más profunda, oyeron sonidos como alguien hablando, pero las palabras no eran inglés, no eran ningún idioma que conociera. Rachel sintió frío a pesar del calor de agosto. Marcus es viejo. Tal vez lo recuerda mal. Tal vez, Isaac estuvo de acuerdo, pero ninguno de los dos lo creyó. Dina se recuperó de alguna manera. Caminaba con una cojera permanente después de ese día, y su espíritu estaba roto de una manera que Rachel reconocía por haberlo visto antes. Nunca cuestionó nada de nuevo. Obedeció cada regla sin dudar, y nunca jamás dejó que su sombra cayera sobre esas piedras blancas. Pero la pregunta permanecía, susurrada en la oscuridad de las cabañas, pasada entre la gente en los breves momentos en que estaban fuera del alcance del capataz. ¿Por qué era la regla tan absoluta? ¿Qué había en ese pozo que hacía que las sombras fueran peligrosas? Los años pasaron, las estaciones cambiaron, la gente nacía y la gente moría, y Belir continuó sus operaciones con eficiencia mecánica. La regla sobre el pozo nunca cambió, nunca se suavizó, nunca mostró flexibilidad. Thomas Grantham envejeció, pero no se ablandó. Si acaso, se volvió más rígido en la aplicación de la regla a medida que pasaba el tiempo. Para 1800 tenía 54 años, su cabello completamente gris, su rostro marcado por años de sol de la Low Country. Pero sus ojos seguían agudos, y todavía salía a verificar el pozo todos los días, a veces 2 veces al día, asegurándose de que las piedras blancas estuvieran bien mantenidas. Asegurándose de que ninguna sombra cayera donde no debía. Puig permaneció como capataz, envejeciendo y volviéndose más malo. Se había casado con una mujer de Charleston y construido una pequeña casa cerca de la plantación principal. Pero permanecía en Belmere todos los días desde el amanecer hasta el atardecer, observando, aplicando, castigando. Marcus murió en 1803 a la edad de 64 años, lo que era extraordinariamente viejo para una persona esclavizada en la Low Country. Murió en silencio mientras dormía, y con él murió cualquier conocimiento de primera mano que tuviera sobre la construcción del pozo. Pero antes de morir, le dijo a Isaac algo que Isaac nunca olvidó. El pozo no quiere agua, dijo Marcus en sus últimos días. Eso no es para lo que sirve. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isaac, pero Marcus se fue antes de poder explicar. La comunidad esclavizada en Belmere desarrolló estrategias elaboradas para evitar violar la regla. Aprendieron a calcular la posición del sol instintivamente, a juzgar la longitud de las sombras con precisión matemática. Las madres enseñaban a sus hijos a estar hiperconscientes de dónde caían sus sombras en todo momento. La gente esperaría minutos, a veces más, para que el sol se moviera lo suficiente como para acercarse al pozo de manera segura. Surgió una nueva práctica, algo que no había sido ordenado por Grantham, pero que él permitió. La gente comenzó a acercarse al pozo solo en parejas. Una persona vigilaba la sombra del otro mientras sacaban agua, lista para gritar una advertencia si la sombra comenzaba a desviarse hacia la frontera. Era un sistema nacido del miedo colectivo, y funcionaba. Durante años,
no hubo violaciones. La hija de Rachel, Judith, creció, se convirtió en mujer, se casó con un carpintero llamado Abel. Tuvieron un hijo en 1809, un niño al que llamaron Thomas por el amo, como se esperaba. El pequeño Thomas, siempre llamado pequeño Thomas para distinguirlo de Thomas Grantham, creció escuchando historias sobre el pozo, sobre la regla, sobre lo que les pasaba a las personas que la rompían. ¿Por qué el amo Grantham se preocupa tanto por las sombras? Preguntó el pequeño Thomas a su abuela Rachel cuando tenía 8 años. Rachel había estado pensando en esa pregunta durante 17 años para entonces. Tenía sus teorías, armadas a partir de observaciones y conversaciones susurradas y cosas que había oído mientras trabajaba en la casa principal, pero nunca las había dicho en voz alta. Algunas reglas, le dijo a su nieto, no se trata de lo que tiene sentido. Se trata de mantener algo encerrado con fuerza. ¿Qué está encerrado? No lo sé, niño. Y ruego que nunca lo descubras. Pero en 1817, esa oración no sería respondida. Thomas Grantham cayó enfermo ese verano. Llegó de repente, una fiebre que lo quemaba como un incendio forestal. El médico de la plantación vino de Charleston, lo examinó, prescribió los tratamientos usuales de la época, sangrías, purgas, diversas tinturas y tónicos. Nada ayudó. Grantham se mantuvo durante 3 semanas, ardiendo con fiebre, a veces lúcido y a veces delirando. Rachel fue asignada para sentarse con él durante su enfermedad, para traer agua, cambiar la ropa de cama, escuchar sus delirios febriles. La mayoría era incoherente. Pero en la noche del 23 de agosto de 1817, mientras una tormenta eléctrica rodaba por la Low Country, Grantham abrió los ojos y miró a Rachel con perfecta claridad. El pozo debe ser vigilado, dijo, su voz débil pero firme. Todos los días, cada hora, las sombras no pueden tocarlo. Sí, amo, dijo Rachel, porque esa era la única respuesta segura. No entiendes, continuó Grantham. Ninguno de ustedes entiende. Mi padre encontró algo en 1748. Bajo tierra, algo viejo, más viejo que la colonia, más viejo que los indios. Construyó esta plantación sobre ello porque pensó que podía contenerlo. Pero necesita vigilancia constante. El pozo no es un pozo. Es un sello. Y la sombra es la llave que podría desbloquearlo. Rachel sintió que su sangre se enfriaba. Amo Grantham, necesita descansar. La sombra nunca debe caer. Dijo Grantham, sus ojos ardiendo con fiebre y algo más. Algo que parecía terror. Si lo hace, si el sello se rompe, lo que suba no será agua. Prométeme. Prométeme que vigilarás el pozo. Lo prometo, dijo Rachel, porque un hombre moribundo merecía eso, incluso si no entendía lo que estaba prometiendo. Grantham murió 3 días después. Tenía 61 años. Su testamento, leído por un abogado de Charleston, dejó Belmere a un primo lejano en Virginia, un hombre llamado Robert Grantham, que nunca había visto la plantación. Durante 2 meses, Belmere existió en un limbo extraño. Puig continuó como capataz, manteniendo las operaciones, pero sin propiedad clara. La plantación se sentía diferente. La regla sobre el pozo permanecía en vigor. Puig la aplicaba tan brutalmente como siempre, pero la gente comenzó a preguntarse si podría cambiar bajo el nuevo propietario. Robert Grantham llegó en octubre de 1817. Tenía 38 años, tenía esposa y 4 hijos, y había hecho su dinero en tabaco en lugar de arroz. Pasó su primera semana en Belmere recorriendo la propiedad, examinando los libros, haciendo preguntas sobre las operaciones. Al 8º día, preguntó sobre el pozo. ¿Por qué las piedras blancas?, preguntó mientras estaban en el patio de trabajo. ¿Y por qué todos parecen tan cuidadosos con cómo se acercan a él? Puig explicó la regla sobre las sombras. Robert Grantham escuchó con una expresión de creciente incredulidad. Eso es absurdo, dijo cuando Puig terminó.
Las sombras no pueden dañar un pozo. Esto es nonsense supersticioso. Su primo era muy particular al respecto, dijo Pruitt con cuidado. Mi primo está muerto, y no dirigiré una plantación basada en locura. Robert Grantham caminó hacia el pozo, parándose deliberadamente para que su sombra cayera sobre las piedras blancas, sobre el borde de piedra, sobre el agua oscura muy abajo. Vean, no pasa nada. Se quedó allí por un minuto completo, su sombra extendiéndose sobre el pozo en la luz de la tarde. Luego se dio la vuelta y volvió a la casa. Nada pasó ese día ni al día siguiente ni al día después de eso. Dentro de una semana, la regla fue oficialmente abolida. La gente podía acercarse al pozo cuando quisiera, como quisiera, con sombras o sin ellas. Las piedras blancas fueron pintadas encima, dejadas para que se desgastaran. El pozo se convirtió en solo un pozo, una fuente de agua, nada más. La población esclavizada obedeció porque no tenía elección. Pero obedeció con un sentimiento de temor enfermizo que no se iba. Rachel recordaba lo que Thomas Grantham había dicho en su delirio. El pozo no es un pozo, es un sello. Si eso era verdad, ¿qué acababan de desellar? Durante 18 meses, no pasó nada. La vida en Bellere continuó bajo la dirección de Robert Grantham. Era un amo más indulgente que Thomas, aunque eso era un término relativo. No prohibió la regla de las sombras. La gente podía evitar la sombra del pozo si quería, pero dejó claro que pensaba que era tontería. La cosecha de arroz de 1818 fue buena. La de 1819 fue aún mejor. Robert Grantham comenzó a expandir las operaciones, comprando más tierra, trayendo más personas esclavizadas de subastas en Charleston. Belmire era rentable y el pozo era solo un pozo. Pero Rachel vigilaba el pozo. No podía evitarlo. Todos los días desde las ventanas de la casa principal, se encontraba mirando hacia él, esperando que algo pasara. Nunca pasaba nada. El agua sabía igual que siempre, fría y ligeramente metálica. La gente sacaba de él diariamente. Las sombras caían sobre él a todas horas. El mundo seguía girando. Tal vez Thomas Grantham estaba loco, pensó ella. Tal vez la fiebre había destruido su mente antes de matarlo, y sus delirios sobre sellos y cosas antiguas eran solo las alucinaciones de un cerebro moribundo. Tal vez la regla sobre las sombras no había sido nada más que la peculiar obsesión de un hombre, sin sentido y cruel. Casi se convenció de eso. Luego, en marzo de 1821, el agua cambió. Comenzó con un olor. Nada dramático, solo un leve olor como hierro viejo que no había estado allí antes. Las personas esclavizadas que sacaban agua diariamente lo notaron primero, se lo mencionaron entre sí en voces bajas. Rachel se lo mencionó a Pruitt, y él se lo mencionó a Robert Grantham. Grantham hizo examinar el pozo. Se verificó el sistema de poleas, se inspeccionaron las piedras alrededor del borde. Un hombre fue bajado con cuerdas para mirar el nivel del agua y las piedras de la pared. Todo parecía normal. El olor probablemente era solo algún mineral filtrándose en el agua del suelo circundante. El ingeniero examinador dijo que no había nada de qué preocuparse. Pero el olor se hizo más fuerte. Para abril, todos podían detectarlo cuando sacaban agua. Para mayo, el agua misma había tomado un leve tinte rojizo, como óxido disolviéndose en ella. Robert Grantham hizo cavar otro pozo, más lejos de la casa, un pozo normal de profundidad normal. El agua del nuevo pozo era clara y limpia. Así que, la gente comenzó a usarlo para la casa principal y la cocina. El pozo viejo se usaba cada vez menos hasta que finalmente solo se usaba cuando el balde del nuevo pozo ya estaba en uso. El olor del pozo viejo empeoró. Para el verano de 1821, era notable desde 30 pies de distancia. Un olor espeso a cobre que hacía que los estómagos se revolvieran. Robert Grantham hizo cubrir el pozo con una tapa de madera para contener el olor. La tapa ayudó, pero no mucho.
Algo estaba pasando abajo en esa oscuridad profunda, algo que volvía el agua fétida. Fue entonces cuando la gente comenzó a enfermarse. Comenzó con dolores de cabeza. Las personas que habían estado cerca del pozo viejo se quejaban de un dolor palpitante detrás de los ojos. Dolor que duraba horas. Luego vinieron los sueños. Sueños vívidos, perturbadores que múltiples personas reportaron. Sueños de estar bajo tierra, de oír voces en idiomas que no existían, de tocar algo antiguo y enojado. Isaac fue uno de los primeros en experimentar los sueños. Despertó a Rachel una noche en julio, temblando, cubierto de sudor frío a pesar del calor del verano. Estaba en el pozo, dijo, su voz inestable. Estaba abajo en el agua, y no me estaba ahogando. Estaba respirando el agua y había otros abajo conmigo. Personas que no conocía. Personas que habían estado allí por mucho tiempo y estaban tratando de decirme algo, tratando de advertirme. Pero no podía entender las palabras. Fue solo un sueño, dijo Rachel. Aunque no lo creía. No fue solo un sueño. Fue un recuerdo. Como si el recuerdo de alguien más se pusiera en mi cabeza. Rachel lo sostuvo hasta que dejó de temblar, pero sabía lo que quería decir porque ella también había tenido los sueños. Todos los que habían estado cerca del pozo los tenían, y los sueños empeoraban. Para agosto, Robert Grantham no podía negar que algo andaba mal. El olor del pozo viejo se había vuelto insoportable. La tapa de madera ya no contenía nada. Y la gente se estaba enfermando de verdad ahora. No solo dolores de cabeza y malos sueños, sino fiebres, temblores, un agotamiento profundo en los huesos que ninguna cantidad de descanso podía curar. Grantham hizo venir a un albañil de Charleston para examinar el pozo. El albañil, un hombre práctico llamado Yates, se bajó con cuerdas y una linterna. Bajó unos 50 pies antes de empezar a gritar para que lo subieran. Cuando alcanzó la superficie, su rostro estaba gris y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener sus herramientas. ¿Qué hay abajo?, exigió Grantham. No lo sé, dijo Yates. No lo sé, pero no es agua. No más. Es algo más. Y está subiendo. Subiendo. El nivel del agua es más alto de lo que debería ser. Significativamente más alto. Y no es agua. Es. Yates sacudió la cabeza. No voy a bajar de nuevo. No por ninguna cantidad de dinero. Deberías rellenar ese pozo. Rellénalo y olvídate de que alguna vez existió. Robert Grantham no era un hombre que creyera en maldiciones o fuerzas sobrenaturales, pero era un hombre práctico que podía reconocer un problema. Hizo rellenar el pozo o lo intentó. Los trabajadores arrojaron carga tras carga de rocas y tierra en él, pero el nivel nunca parecía subir significativamente. Era como si el pozo fuera sin fondo, consumiendo todo lo que se arrojaba en él sin llenarse nunca. Después de una semana de esfuerzo inútil, Grantham ordenó sellar el pozo en su lugar. Se construyó una plataforma de madera sobre la abertura, luego se cubrió con ladrillos y mortero, creando una tapa sólida sobre la boca del pozo. El trabajo se hizo apresuradamente, casi desesperadamente. Cuando terminó, el olor estaba mayormente contenido, y la gente comenzó a sentirse mejor. Por un tiempo, todos creyeron que el problema estaba resuelto. El pozo estaba sellado. Lo que fuera que estuviera abajo se quedaría abajo. La vida podía volver a la normalidad. Pero en septiembre de 1821, el pequeño Thomas desapareció. El niño tenía 12 años, pequeño para su edad, tranquilo y pensativo. Siempre había sido curioso sobre el pozo, haciendo preguntas que nadie quería responder. Rachel le había advertido incontables veces que se mantuviera alejado de él, incluso después de que estuviera sellado. Pero Thomas estaba en esa edad donde las advertencias de los adultos solo hacían las cosas más interesantes. Desapareció un jueves por la tarde. Su madre, Judith, lo había enviado a llevar herramientas a su padre, Abel, en el taller de carpintería.
Thomas nunca llegó. Abel fue a buscarlo cuando no apareció. Judith buscó en las cabañas. Pronto, todos estaban buscando, llamando su nombre a través de los 1100 acres de Belmere. Lo encontraron al atardecer, de pie sobre el pozo sellado. Estaba fácil la casa principal, perfectamente inmóvil, sus brazos a los lados. Sus ojos estaban abiertos, pero no respondía cuando la gente lo llamaba. Isaac fue el primero en alcanzarlo, subiendo a la plataforma de ladrillos que cubría la boca del pozo viejo. Thomas, dijo Isaac, tocando el hombro de su nieto. Thomas, ¿puedes oírme? El niño giró la cabeza, miró a Isaac con ojos que no parecían verlo. Cuando habló, su voz estaba equivocada, demasiado profunda, demasiado vieja, como si alguien más estuviera usando su garganta para hablar. El sello está roto, dijo el pequeño Thomas. 3 años de sombras. 3 años de luz cayendo donde no debería. La puerta está abierta. El agua sube. Nosotros subimos con ella. Luego se derrumbó. Isaac lo atrapó antes de que pudiera golpear los ladrillos. Lo llevó abajo del pozo sellado, corrió con él a la cabaña mientras Rachel se apresuraba adelante para preparar una cama. El niño ardía con fiebre, su piel lo suficientemente caliente como para doler al tocarla. Durante 3 días, entró y salió de la conciencia. Cuando estaba despierto, era el mismo, asustado y confundido. Cuando la fiebre lo tomaba, hablaba con esa otra voz, diciendo cosas que no tenían sentido. Hablaba de 1748, sobre el padre de Thomas Grantham encontrando algo en el suelo. Hablaba de una red de cuevas bajo la plantación, sobre agua que había sido vieja cuando el mundo era joven, sobre algo que había estado atrapado y ahora se estaba despertando lentamente. Necesita sombra para subir, dijo el pequeño Thomas durante uno de sus episodios febriles, agarrando la mano de Rachel con fuerza sorprendente. La luz lo mantiene abajo. La sombra lo deja subir. 3 años de sombras en el agua, y ahora el sello está agrietado. Está subiendo lentamente, pero está subiendo. Y cuando alcance la superficie, cuando respire aire de nuevo, todo muere. Todos mueren. Toda la plantación, luego el condado, luego el estado. Se extiende como agua, como sombra, y no se detiene. Calla, niño, dijo Rachel, limpiando su frente con un paño fresco. Estás enfermo. Solo estás enfermo. Pero sabía que no solo estaba enfermo. Había visto demasiado, oído demasiado, sentido demasiado para negar lo que estaba pasando. Al 4.º día, la fiebre del pequeño Thomas rompió. Se despertó débil pero coherente, sin memoria de lo que había dicho durante su enfermedad. Pero sí recordaba estar sobre el pozo sellado. Recordaba oír voces llamando desde abajo. Recordaba sentir como si algo lo estuviera tirando hacia abajo, queriendo arrastrarlo a la oscuridad. Abuela, dijo en voz baja. ¿Qué hay bajo el pozo? Rachel no respondió porque no sabía cómo explicar algo que apenas entendía ella misma. Robert Grantham, por su parte, había tenido suficiente. Era un hombre práctico enfrentando una situación impráctica y su solución también era práctica. Ordenó destruir completamente el pozo sellado. Los trabajadores rompieron la tapa de ladrillos, luego comenzaron a demoler el borde de piedra, luego empezaron a excavar toda la estructura. El plan era exponer el pozo completamente, remover el revestimiento de piedra y llenar el agujero con tierra sólida compactada en capas. El trabajo comenzó un lunes. Para el miércoles, los trabajadores estaban exhaustos y aterrorizados. El olor que subía del pozo expuesto era peor que nunca, y el nivel del agua había subido de verdad. Ahora estaba a menos de 100 pies abajo cuando debería haber sido más de 200, y el agua misma estaba equivocada. Era espesa, viscosa, marrón rojizo oscuro como sangre vieja, y se movía de maneras que el agua no debería moverse, formando patrones en su superficie que parecían casi deliberados. El jueves, uno de los trabajadores cayó al pozo.
Su nombre era Benjamin, un joven de 23 años que había estado trabajando en el equipo de demolición. Estaba de pie demasiado cerca del borde cuando algunas piedras se dieron bajo él. Cayó con un grito que se cortó abruptamente cuando golpeó el agua. 5 hombres agarraron cuerdas y bajaron tras él inmediatamente. Lo sacaron en minutos, pero esos minutos habían sido suficientes. Benjamin estaba vivo, pero cambiado. Su piel había tomado un pálor gris, y sus ojos tenían una mirada distante como si estuviera viendo algo muy lejano. Estaba respirando, pero apenas, y no respondía a nadie. Lo llevaron al hospital de la plantación, un pequeño edificio donde se trataba a los esclavizados y ocasionalmente a los trabajadores heridos. El médico de la plantación, un hombre llamado Hughes, que dividía su tiempo entre Bellere y 2 otras plantaciones, examinó a Benjamin y no encontró nada físicamente malo con él más allá de los cortes y moretones esperados de la caída. Pero Benjamin no despertaba. Yació en la cama, respirando lentamente, ojos abiertos, pero sin ver por 3 días. Luego murió. Sin causa aparente. Solo dejó de respirar. La demolición se detuvo inmediatamente. Robert Grantham, finalmente reconociendo que estaba lidiando con algo más allá de su comprensión, hizo sellar el pozo de nuevo, esta vez con placas de hierro soldadas juntas sobre la abertura. Luego cubiertas con 3 pies de concreto. Era el sello más fuerte que la ingeniería del siglo XIX podía proporcionar. Pero todos en Bellere sabían que no sería suficiente. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Belmere se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. La respuesta vino de una fuente inesperada, un erudito de Charleston que había oído rumores sobre los problemas de Belmere y vino a investigar. Su nombre era Dr. Edmond Cordry y era profesor de filosofía natural en lo que más tarde se convertiría en el Colegio de Charleston. Había hecho un estudio de formaciones geológicas inusuales en la Low Country y había oído sobre el pozo en Belmere. Oído sobre la enfermedad y el agua extraña y vino con permiso de Robert Grantham para examinar la situación. Cordry llegó en una mañana gris de octubre, del tipo de día en que el cielo cuelga bajo y pesado sobre los campos de arroz, prometiendo lluvia que nunca llega del todo. Tenía 52 años, delgado y curtido, con los ojos cuidadosos y observadores de un hombre que había pasado su vida mirando de cerca cosas que otros pasaban por alto. Trajo consigo un asistente, un joven llamado Peter Whitfield, y suficiente equipo científico para llenar 2 carretas. Instalaron su investigación en uno de los edificios de almacenamiento vacío cerca del pozo sellado. Durante 3 días, tomaron mediciones, examinaron muestras de suelo, probaron la calidad del aire alrededor de la estructura sellada y entrevistaron a cualquiera que quisiera hablar. Cordry tenía un enfoque metódico que le recordaba a Rachel el meticuloso registro de Thomas Grantham. Pero donde Grantham había sido motivado por ganancias y control, Cordry parecía impulsado por curiosidad genuina. En la mañana del tercer día, Cordry pidió examinar el pozo sellado más de cerca. Robert Grantham estuvo de acuerdo, aunque con visible reticencia. Un equipo de trabajadores removió con cuidado una sección del capuchón de concreto, creando una abertura justo lo suficientemente ancha para que los instrumentos pudieran bajarse a la oscuridad de abajo. El olor que emergió era abrumador. No había disminuido en absoluto en el mes desde que el pozo había sido sellado. Si acaso, parecía más fuerte, más concentrado, un olor metálico espeso que hacía lagrimear los ojos y revolver los estómagos. Cordry hizo que su asistente bajara un termómetro en una cadena larga. Cuando volvió arriba, ambos hombres miraron la lectura con incredulidad. 41 grados, dijo Cordry en voz baja. Eso es imposible. La temperatura ambiental es 73 grados. El agua a esta profundidad debería ser más cálida, no más fría.
A menos que, se trasladó, perdido en pensamientos. Luego hizo que Whitfield bajara un frasco en una cuerda, tratando de recolectar una muestra del agua. El primer intento falló. El frasco subió vacío como si hubiera pasado a través del agua sin capturar nada. El segundo intento trajo algo, pero no era exactamente agua. El líquido en el frasco era espeso, viscoso, con ese mismo color marrón rojizo que había sido reportado antes. Cuando Cordry lo sostuvo a la luz, el líquido parecía moverse por sí solo, formando patrones que parecían casi deliberados, casi intencionales. ¿Qué es eso?, preguntó Grantham, su voz tensa con miedo apenas controlado. No lo sé, admitió Cordry. Nunca he visto nada igual. Pasó el resto de ese día realizando pruebas en la muestra. Agregó varios químicos, observó cómo reaccionaban con el líquido. Lo examinó bajo aumento. Midió su densidad, su viscosidad, su respuesta al calor y al frío. Ninguna de sus pruebas dio resultados que tuvieran sentido. El líquido se comportaba como agua en algunos aspectos, pero no en otros. Tenía propiedades que no deberían existir juntas, características que violaban principios básicos de la filosofía natural. Esa tarde, Cordry pidió hablar con Rachel. Se reunieron en la pequeña oficina detrás de la casa de contabilidad, una solicitud inusual, pero que Grantham permitió, curioso sobre lo que el profesor podría aprender. Whitfield estaba presente también, tomando notas en un diario encuadernado en cuero. Señora Rachel, comenzó Cordry, luego pausó. Me disculpo. No conozco su apellido. Solo Rachel, dijo ella, los apellidos eran complicados para las personas esclavizadas. Algunos los tenían, algunos no. Algunos usaban los nombres de antiguos dueños, algunos inventaban los suyos. Rachel nunca se había molestado con uno. Rachel, entonces, dijo Cordry con un leve asentimiento de respeto. Me han dicho que estuvo presente cuando el dueño anterior murió, Thomas Grantham, y que dijo algo sobre lo que hay bajo el pozo. Rachel dudó. Hablar demasiado libremente era peligroso, incluso con permiso. Pero Cordry tenía ojos amables y ella estaba cansada de llevar el secreto sola. Miró a Robert Grantham, quien asintió su permiso. Dijo que era un sello. Dijo Rachel con cuidado que su padre había encontrado algo en 1748, algo viejo, y construyó la plantación sobre ello para contenerlo. Dijo que el pozo no era un pozo, y dijo que las sombras eran la llave que podría desbloquearlo. Cordry asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Sacó un mapa de su bolso, lo extendió sobre el escritorio. Era un estudio geológico de la Low Country, marcado con varios símbolos y anotaciones. Hay formaciones geológicas bajo esta región, dijo, apuntando a varias áreas en el mapa que son extraordinariamente antiguas. Cuevas de piedra caliza, ríos subterráneos, cámaras que han estado selladas de la superficie por millones de años. La piedra caliza en esta área es del período Cretácico, más de 65 millones de años. A veces estas cámaras contienen agua que ha estado aislada por tanto tiempo que ha desarrollado propiedades químicas únicas. Sacó otro documento, este cubierto de fórmulas químicas y diagramas. Algo de esta agua antigua puede ser tóxica. Puede contener minerales disueltos en concentraciones que afectan el cerebro humano, causan alucinaciones, inducen síntomas como fiebre, incluso parálisis temporal. He documentado casos similares en cuevas en Virginia y Kentucky. ¿Cree que eso es lo que hay bajo el pozo?, preguntó Rachel. Agua venenosa. Creo, dijo Cordry con cuidado, que hay agua allí abajo que tiene propiedades que no entendemos completamente. Propiedades que pueden afectar a la gente de maneras profundas. El olor, el color, la enfermedad, incluso los sueños que has descrito, todo es consistente con ciertos tipos de exposición química, específicamente exposición a agua que contiene altas concentraciones de metales disueltos. Hierro, cobre, mercurio, posiblemente otros. Pausó, eligiendo sus palabras con cuidado.
pero hay algo más. Algo que encontré en los registros históricos que me preocupa más que la química. Sacó otro documento, un diario de su bolso, lo abrió en una página marcada. Las páginas estaban amarillentas por la edad. La escritura desvanecida, pero aún legible. En 1747, continuó Cordry, hubo un brote de viruela en esta región. Muy contenido, muy breve. Solo unas 20 muertes según los registros oficiales. Pero esas muertes fueron todas de un área específica aproximadamente donde ahora está esta plantación. El brote se detuvo muy repentinamente, muy completamente, como si la fuente hubiera sido eliminada o contenida. No entiendo, dijo Rachel, aunque un sentimiento frío se formaba en su estómago. Creo que el padre de Thomas Grantham encontró algo en 1748, dijo Cordry. Creo que encontró una fosa común. Personas que habían muerto de viruela y habían sido enterradas rápidamente para prevenir la propagación de la enfermedad. Pero creo que era más que solo un sitio de entierro. Creo que era un sitio donde algo salió terriblemente mal, donde la enfermedad misma mutó o se concentró de maneras que la hicieron más virulenta que la viruela normal. Le mostró otro documento, una carta escrita con escritura apretada. Esto es de un médico en Charleston fechada en marzo de 1747. Describe el tratamiento de pacientes de esta área que tenían síntomas a diferencia de cualquier viruela que hubiera visto antes. La progresión era más rápida, la tasa de mortalidad más alta, y las víctimas mostraban comportamientos inusuales antes de la muerte. Específicamente, nota que todos reportaron sueños de estar bajo tierra, de oír voces, de sentir algo llamándolos. Rachel sintió que su sangre se enfriaba. Esos eran los mismos síntomas que la gente en Belmir había experimentado. El médico, continuó Cordry, notó que el brote terminó abruptamente en abril de 1747. Su teoría era que la fuente de infección había sido eliminada, pero nunca aprendió qué era esa fuente. El área fue puesta en cuarentena, y para cuando se levantó la cuarentena, el padre de Thomas Grantham había comprado la tierra y comenzado a construir la plantación. Así que, construyó sobre un sitio de plaga, interpuso Robert Grantham, su voz aguda con enojo. Construyó deliberadamente una plantación en suelo contaminado. Creo que lo hizo, dijo Cordry. Pero también creo que tomó precauciones. El pozo fue una de esas precauciones. No fue cavado para encontrar agua. Fue cavado para actuar como un sistema de drenaje, una manera de contener cualquier contaminación del sitio de la tumba abajo. La profundidad era deliberada, más de 200 pies abajo, lo suficientemente lejos para alcanzar las cámaras subterráneas donde el agua contaminada se acumulaba. Lo suficientemente lejos para crear un punto de liberación que preveniría que la contaminación se extendiera lateralmente a través del suelo. Rachel estaba comenzando a entender, y la regla de las sombras, la expresión de Cordry se volvió pensativa. Ahí es donde mi explicación científica comienza a romperse. Porque puedo explicar el agua tóxica. Puedo explicar la enfermedad. Puedo incluso explicar los sueños como alucinaciones causadas por envenenamiento metálico. Pero no puedo explicar por qué las sombras importarían. No puedo explicar el mecanismo por el cual mantener las sombras alejadas del pozo preveniría la contaminación. Se recostó en su silla, pareciendo preocupado. Tengo una teoría, pero no está basada en ninguna ciencia que pueda probar. Creo que Thomas Grantham entendía algo sobre psicología humana. Si estás tratando de mantener un sello sobre suelo contaminado, necesitas monitorearlo constantemente. Necesitas asegurarte de que nada lo perturbe, nada lo rompa. Al crear una regla elaborada sobre sombras, aseguró que la gente vigilaría ese pozo constantemente, nunca se acercaría lo suficiente para dañar accidentalmente el sello. Lo trataría con el respeto y miedo que un sitio tan peligroso requería. Así que, ¿la regla de las sombras era solo una manera de mantener a la gente cuidadosa?, preguntó Rachel. Esa es mi teoría, pero Cordry dudó, claramente incómodo con lo que iba a decir. Hay una cosa más.
En 1747, el brote de viruela fue descrito en una carta sobreviviente como unnatural en su virulencia. Las personas que murieron no solo murieron de viruela. Según el relato del médico, murieron como si algo los estuviera consumiendo desde dentro. Algo más agresivo que cualquier enfermedad que hubiera visto. Los síntomas progresaban en cuestión de horas, no días. Y todas las víctimas en sus momentos finales hablaban de ver sombras que se movían independientemente, sombras que se extendían hacia ellas. La frase envió escalofríos por la espina de Rachel, sombras que se movían independientemente. El médico, continuó Cordry, su voz apenas por encima de un susurro, lo llamó una plaga de sombra. Pensó que estaba siendo poético, describiendo la oscuridad de la enfermedad. Pero ¿y si estaba siendo literal? ¿Y si había algo sobre la sombra, sobre la ausencia de luz, que permitía que la enfermedad se extendiera más efectivamente? Robert Grantham se levantó abruptamente. Esto es locura. Estás hablando de sombras como si fueran una cosa física que puede llevar enfermedad. Estoy hablando de algo que no entiendo, dijo Cordry firmemente. Y soy lo suficientemente honesto para admitir cuando mi conocimiento tiene límites. La ciencia puede explicar la mayoría de lo que está pasando aquí, pero no todo. El nivel del agua subiendo cuando debería ser estable. La manera en que el líquido que muestreamos se comporta de maneras que violan principios físicos, la consistencia de los síntomas a través de generaciones a pesar de que el pozo está sellado. Se volvió hacia Rachel. Preguntaste qué deberíamos hacer. Aquí está mi recomendación. Basado en tanto ciencia como precaución, el sello debe ser mantenido y fortalecido. Lo que sea que esté abajo, ya sea simplemente agua tóxica o algo más inusual, no debe alcanzar la superficie. El nuevo sello debería aguantar, pero necesita ser monitoreado constantemente y reparado inmediatamente si aparecen grietas. Pausó, encontrando sus ojos, y la regla de las sombras debería ser restablecida. Sé que parece superstición y no puedo proporcionar una explicación científica para por qué importaría. Pero he aprendido en mis años de estudio que a veces la sabiduría práctica existe antes de la comprensión científica. La regla funcionó por 70 años. Cuando fue abandonada, las cosas salieron mal. Eso es correlación, no causalidad. Pero en ausencia de comprensión completa, prefiero errar del lado de la precaución. Me estás pidiendo que convenza al señor Grantham de restablecer una regla basada en superstición. Dijo Rachel en voz baja. Te estoy pidiendo que lo convenzas de restablecer una regla basada en resultados observados. Corrigió Cordry. La superstición es creencia sin evidencia. Esta regla tiene 70 años de evidencia mostrando que funciona incluso si no entendemos el mecanismo. Durante los siguientes 2 días, Cordry realizó más pruebas. Hizo que los trabajadores cavaran agujeros de prueba en varios puntos alrededor de la plantación, midiendo tablas de agua, probando la composición del suelo, mapeando la estructura subterránea. Lo que encontró lo preocupó profundamente. El agua contaminada se estaba extendiendo lentamente, casi imperceptiblemente, pero extendiéndose de todos modos. La tabla de agua a través de la plantación estaba subiendo, y las pruebas químicas mostraban rastros de los mismos compuestos inusuales encontrados en el agua del pozo. Era como si romper el sello hubiera liberado algún tipo de presión, permitiendo que el agua contaminada comenzara a filtrarse hacia afuera a través de canales subterráneos. A la tasa actual, le dijo Cordry a Robert Grantham y Rachel en una reunión privada, la contaminación alcanzará los campos de arroz dentro de 5 años. Dentro de 10 años, contaminará el río Cay. Dentro de 20 años, podría afectar el agua potable para cada plantación dentro de 20 millas. ¿Qué puede detenerlo? Preguntó Grantham, su rostro pálido. No sé si algo puede detenerlo, admitió Cordry. Pero sé que podría ralentizarlo. El sistema de pozo original fue diseñado como una liberación de presión. Al sellarlo completamente, podríamos haber disruptido ese sistema. Podríamos necesitar crear un punto de liberación controlado,
una manera de dejar que la presión se iguale sin permitir que el líquido alcance la superficie. ¿Cómo funcionaría eso? Cordry explicó su plan. Parcialmente desellarían el pozo, solo lo suficiente para permitir que gas y presión escaparan, pero no lo suficiente para permitir que el líquido subiera. Instalarían una serie de válvulas de un solo sentido basadas en tecnología usada en sistemas de ventilación de minas. Las válvulas permitirían que aire y gas escaparan hacia arriba mientras prevenían que el líquido subiera. Alrededor de este sello modificado, crearían un sistema de monitoreo, una serie de pozos superficiales que les permitirían rastrear el nivel del agua y la composición química sin acceder directamente al pozo principal. ¿Y la regla de las sombras?, preguntó Rachel. Cordry pareció incómodo. Recomiendo implementar una versión modificada no como superstición sino como protocolo de seguridad. Los pozos de monitoreo necesitarán ser verificados diariamente y ese trabajo debería hacerse con extrema precaución. Requerir que los trabajadores estén conscientes de sus sombras para trabajar solo cuando las sombras caen en ciertas direcciones asegura que estén siendo deliberados y cuidadosos en su enfoque. No se trata de las sombras mismas. Se trata de crear un ritual de cuidado alrededor de un sitio peligroso. Robert Grantham estuvo callado por un largo tiempo. Finalmente, habló. No lo llamaré la regla de las sombras, pero implementaré protocolos de seguridad alrededor del pozo que logren el mismo propósito y asignaré vigilantes dedicados. Personas cuyo único trabajo sea monitorear estos sitios y reportar cualquier cambio. Era un compromiso, pero Cordry lo aceptó. Antes de dejar Belmere, pasó una hora a solas con Rachel, lejos del oído de Grantham. Necesito decirte algo que no dije frente al señor Grantham. Dijo Cordry, mi explicación científica es la mejor teoría que tengo, y creo que la mayoría es correcta. El agua tóxica, el suelo contaminado, la enfermedad, todo eso puede explicarse por procesos naturales. Pero hay detalles que no encajan. La manera en que el líquido se mueve en patrones, la consistencia de los sueños a través de múltiples personas, la manera en que las sombras parecen correlacionarse con brotes de enfermedad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Rachel. Estoy diciendo que hay fenómenos en el mundo natural que no entendemos aún. Cosas que podrían parecer sobrenaturales, pero son en realidad procesos naturales operando en principios que no hemos descubierto. La luz y la sombra afectan todo tipo de procesos químicos y biológicos. Las plantas crecen hacia la luz. Algunas reacciones químicas solo ocurren en la oscuridad. Algunas bacterias prosperan en ausencia de luz, mientras que otras mueren sin ella. Pausó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Y si la contaminación en ese pozo es algo similar? ¿Y si es un fenómeno natural, pero uno tan inusual, tan raro que parece sobrenatural? ¿Y si está genuinamente afectado por luz y sombra de maneras que no entendemos aún? ¿No crees eso?, dijo Rachel, no realmente. Cordry sonrió tristemente. No sé qué creo. He pasado mi vida tratando de explicar el mundo a través de razón y observación, pero también he aprendido que el mundo es más extraño de lo que imaginamos. Sigue vigilando el pozo, Rachel. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, si la gente comienza a enfermarse de nuevo, si los sueños regresan, no esperes confirmación científica. Actúa inmediatamente porque lo que sea que esté abajo, ya sea agua tóxica o algo más inusual, es peligroso y la regla de las sombras, sea cual sea su verdadero propósito, lo ha mantenido contenido por mucho tiempo. Dejó Belmere al día siguiente, llevando sus muestras y notas de vuelta a Charleston. Pero dejó atrás instrucciones detalladas para el sistema de monitoreo y el sello modificado. También dejó atrás algo más. Duda. Rachel podía verlo en los ojos de Robert Grantham, la incertidumbre, el miedo de que no entendiera completamente con qué estaba lidiando. La implementación del plan de Cordry tomó semanas. Los trabajadores modificaron con cuidado el sello, instalando las válvulas de liberación de presión según las especificaciones de Cordry.
Los pozos de monitoreo fueron cavados en ubicaciones precisas, creando un anillo alrededor del pozo principal. Cada pozo de monitoreo fue marcado con piedras blancas, no pintadas, sino piedra caliza blanca natural que Grantham ordenó traer de una cantera cerca de Charleston. Y aunque se negó a llamarlo la regla de las sombras, Grantham sí implementó protocolos que lograban el mismo propósito. Los pozos de monitoreo solo podían verificarse en ciertos momentos del día cuando el ángulo del sol creaba sombras que caían en direcciones seguras. Los trabajadores asignados a verificar los pozos tenían que trabajar en parejas con uno vigilando mientras el otro se acercaba. Cualquiera que se sintiera enfermo o experimentara sueños inusuales después de trabajar cerca de los pozos era inmediatamente reasignado a deberes diferentes y monitoreado por síntomas. No era la regla de las sombras, pero era lo suficientemente cerca y funcionaba. Durante meses después de las modificaciones de Cordry, una paz inquieta se asentó sobre Bellere. Los pozos de monitoreo mostraban que el nivel del agua se estaba estabilizando. El sistema de liberación de presión parecía estar funcionando, ventilando gases que desprendían ese mismo olor metálico, pero previniendo que el líquido subiera. Los sueños se volvieron menos frecuentes, aunque nunca pararon por completo. La gente dejó de enfermarse, aunque siempre había una ansiedad subyacente, un sentido de que algo estaba siendo mantenido a raya en lugar de verdaderamente resuelto. Rachel mantuvo su promesa a Cordry. Vigilaba los pozos, todos ellos, todos los días. Prestaba atención a los marcadores de piedras blancas, a los patrones de sombras, a los tiempos cuando la gente se acercaba al sistema de monitoreo. Notaba cosas que otros pasaban por alto, como el olor de los vents variaba con el clima, más fuerte en días húmedos, y más débil cuando el aire estaba seco. Como las personas que trabajaban cerca de los pozos en la mañana temprana reportaban menos problemas que aquellos que trabajaban en la tarde. Como los sueños parecían intensificarse durante la luna nueva y desvanecerse durante la luna llena. Mantuvo notas, escribiéndolas con cuidado en un pequeño diario que Isaac le había hecho de restos de papel y cuero. No escribía bien. Se había enseñado a sí misma en secreto, recogiendo letras y palabras de los documentos que veía en la casa principal, pero escribía lo suficientemente bien para registrar lo que observaba. El diario se convirtió en un registro del comportamiento del pozo, un catálogo de patrones y correlaciones que podrían significar algo o nada. Isaac, por su parte, se convirtió en la persona principal responsable de mantener el sello modificado. Sus habilidades de herrero lo hacían valioso para reparaciones, y su naturaleza meticulosa significaba que se podía confiar en él para seguir las especificaciones de Cordry exactamente. Tomaba el trabajo en serio, entendiendo que vidas dependían de él. Le enseñó a su hijo Abel las mismas habilidades, creando un plan de sucesión que aseguraría que el sello se mantuviera incluso después de que él se fuera. El pequeño Thomas se recuperó completamente de su fiebre, aunque cambió por ello. Se volvió más quieto, más pensativo, propenso a mirar el pozo sellado con una expresión que Rachel no podía leer del todo. Cuando le preguntaba qué recordaba de su tiempo sobre el sello, sacudía la cabeza y decía que no recordaba nada, pero ella sabía que mentía. Algo le había pasado allá arriba, algo que había visto u oído o sentido, y había elegido guardárselo para sí mismo. Robert Grantham, mientras tanto, se lanzó a modernizar Belmere. Instaló nuevos sistemas de irrigación para los campos de arroz. Construyó una pequeña escuela para los niños de la población esclavizada donde pudieran aprender habilidades básicas de lectura y aritmética que aumentaran su valor como trabajadores. E incluso experimentó con rotación de cultivos para mejorar la calidad del suelo. Era como si estuviera tratando de probar que Belmere podía ser normal, que el pozo era solo un pozo, que la ciencia y la razón podían explicar todo. Pero Rachel notó que nunca se acercaba al pozo, nunca verificaba personalmente el sistema de monitoreo, nunca se paraba donde su sombra podría caer sobre esos marcadores de piedras blancas. Por toda su charla de razón y ciencia, tenía miedo. Y ese miedo, más que nada, le decía a Rachel que él sabía la verdad. No habían resuelto el problema.
Solo lo habían contenido temporalmente. Las estaciones cambiaron. 1822 se convirtió en 1823. El sello modificado aguantó, pero requería mantenimiento constante. Las válvulas tenían que limpiarse. Las piedras tenían que reemplazarse cuando se agrietaban. Los pozos de monitoreo tenían que verificarse diariamente por cambios en el nivel del agua o composición química. Era un trabajo de tiempo completo. Y Grantham asignó a 3 personas para hacerlo. Isaac, un hombre llamado Caleb, que tenía un don para el trabajo detallado, y eventualmente el pequeño Thomas cuando fue lo suficientemente mayor. Durante este tiempo, Rachel comenzó a notar algo más. Las personas que trabajaban manteniendo el sello cambiaban, no dramáticamente, no de maneras que los enfermaran, sino de maneras sutiles. Se volvían más sintonizados con el pozo, más sensibles a sus ritmos. Podían sentir cuando algo andaba mal antes de que cualquier instrumento lo detectara. Tenían sueños que parecían darles advertencias sobre problemas potenciales. Isaac se lo describió a Rachel una noche mientras yacían en la cama hablando en susurros. Es como si el pozo estuviera hablando, dijo. No con palabras, sino con sentimientos. Estaré trabajando en una de las válvulas y de repente me sentiré inquieto, como si necesitara verificar algo. Y cuando lo verifico, encontraré una grieta o un punto débil que no estaba allí el día anterior. O tendré un sueño sobre uno de los pozos de monitoreo. Y al día siguiente, seguro, el nivel del agua en ese pozo exacto habrá cambiado. ¿Estás diciendo que el pozo está vivo? Preguntó Rachel, sintiéndose fría. No, no creo que esté vivo, pero creo que hay algo abajo que está consciente. Algo que quiere comunicarse o al menos hacerse conocido. Y cuanto más cerca trabajas de él, más puedes sentirlo. Tal vez deberías dejar de trabajar en el sello. Dijo Rachel, no puedo. ¿Quién más lo haría? Y además, no creo que esté tratando de herirnos. Creo que está tratando de advertirnos. Como, sabe que si rompe, si alcanza la superficie, sería malo para todos. Malo para nosotros, malo para la plantación, malo para lo que sea que esté abajo, también. Rachel no sabía qué pensar de eso. La idea de que la contaminación o lo que fuera en ese pozo podría estar tratando de ayudarlos a mantener el sello parecía absurda, pero también sabía que Isaac no era propenso a vuelos de fantasía. Si decía que sentía algo, sentía algo. Los años pasaron. El sello modificado se convirtió en una característica permanente del paisaje de Belmir. Los marcadores de piedras blancas se volvieron familiares, casi reconfortantes en su constancia. Nueva gente llegó a la plantación, comprada o transferida de otras propiedades, y se les enseñaba sobre el pozo, sobre los protocolos para acercarse a él, sobre la importancia del mantenimiento cuidadoso. La regla de las sombras, aunque nunca se llamó oficialmente así, se pasó a través de demostración y advertencia. ¿Ves esas piedras blancas? Una madre le diría a su hijo. Nunca dejes que tu sombra caiga más allá de ellas. No es seguro. ¿Por qué no? Preguntaría el niño. Porque esa es la regla. Nos mantiene seguros. No la cuestionas. Solo la sigues. Y lo hicieron. Porque incluso los recién llegados podían sentirlo. Ese sentido de error alrededor del pozo, esa comprensión instintiva de que este era un lugar donde las reglas normales no aplicaban. En 1835, Robert Grantham murió de un derrame cerebral. Tenía 56 años. Su testamento dejó Bellere a su hijo mayor, Marcus Grantham, un joven de 23 años que había sido educado en Filadelfia y tenía ideas modernas sobre la gestión de plantaciones. Marcus llegó lleno de planes para revolucionar el cultivo de arroz, para implementar nuevas técnicas que había aprendido en el norte. Pero también llegó con algo más, un respeto saludable por cosas que no entendía.
Antes de que su padre muriera, Robert Grantham había pasado una tarde con Marcus, contándole sobre el pozo, sobre la investigación del Dr. Cordry, sobre la regla de las sombras y el sello modificado. Marcus escuchó, y aunque era escéptico, también era lo suficientemente inteligente para reconocer que algunas precauciones valían la pena mantener. Incluso si no entendías completamente su propósito, el pozo se queda sellado, le dijo Marcus a Isaac en su primer día en Belmere. El sistema de monitoreo se queda en su lugar. Los protocolos permanecen en vigor. No me importa si están basados en ciencia o superstición. Funcionan y no los cambiamos. Isaac sintió una ola de alivio. Había estado preocupado de que el nuevo amo quisiera modernizar todo, incluyendo la gestión del pozo. Pero Marcus resultó ser práctico. Si implementó nuevas técnicas para el cultivo de arroz, construyó nuevas estructuras y mejoró las condiciones de vida para la población esclavizada, no por bondad, sino porque trabajadores saludables eran más productivos. Pero dejó el pozo en paz. Durante la tenencia de Marcus, pasó algo interesante. El pozo se volvió menos activo. El olor de los vents disminuyó. Los pozos de monitoreo mostraron el nivel del agua bajando lentamente. Los sueños se volvieron raros, luego pararon casi por completo. Era como si lo que fuera que estuviera abajo se estuviera asentando, encontrando equilibrio, aceptando su contención. Cordry visitó una vez más en 1841. Ahora un hombre viejo de 72 años, examinó los datos de monitoreo que habían sido mantenidos con cuidado a lo largo de los años, realizó nuevas pruebas en muestras de los pozos de monitoreo. Y se pronunció satisfecho. Lo que sea que estuviera pasando se ha estabilizado, le dijo a Marcus Grantham y Rachel, quien a los 69 años todavía trabajaba en la casa principal, aunque en deberes más ligeros ahora. El sistema de liberación de presión funcionó. La contaminación no se está extendiendo. Si mantienen el sello, si continúan los protocolos de monitoreo, este sitio debería permanecer estable indefinidamente. ¿Qué hay de la regla de las sombras?, preguntó Rachel. Había esperado 19 años para hacerle esa pregunta de nuevo. Cordry sonrió. Sabes, he pensado en eso a lo largo de los años. He estudiado más sobre luz y sombra, sobre cómo afectan procesos químicos y biológicos, y he llegado a una conclusión que podría sorprenderte. Creo que la regla de las sombras nunca fue sobre sombras. Creo que fue sobre tiempo, explicó. La posición del sol determina dónde caen las sombras. Al requerir que la gente fuera consciente de sus sombras, realmente se requería que trabajaran en tiempos específicos del día cuando el sol estaba en ángulos específicos. Y he notado mirando sus registros que los problemas en el pozo correlacionan con tiempos específicos del día. La mañana temprana y la tarde tarde parecen ser los tiempos más seguros para el trabajo. El mediodía y la noche parecen ser más peligrosos. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez esté relacionado con fluctuaciones de temperatura. Tal vez esté relacionado con presión atmosférica. Tal vez sea algo más enteramente. Pero la regla de las sombras al forzar a la gente a trabajar solo cuando las sombras caían en ciertas direcciones aseguraba que trabajaran durante los tiempos más seguros. ¿Así que fue ciencia todo el tiempo?, preguntó Rachel. Fue sabiduría práctica que por casualidad se alineaba con ciencia, dijo Cordry. Lo cual es a menudo cómo funciona el progreso. La gente observa lo que funciona, crea reglas basadas en esas observaciones, y solo más tarde entendemos los mecanismos detrás de esas reglas. Su antiguo amo, Thomas Grantham, puede que no entendiera por qué la regla de las sombras funcionaba, pero observó que sí funcionaba, y la aplicó rigurosamente. Eso fue genio a su manera. Cordry dejó Belmere por última vez, y Rachel nunca lo vio de nuevo. Murió 3 años después en Charleston a la edad de 75 años, pero sus modificaciones al pozo permanecieron, y los protocolos que ayudó a establecer continuaron. Cuando los soldados de la Unión llegaron a Belmere en marzo de 1865,
Encontraron una plantación funcionando con 93 personas esclavizadas todavía trabajando los campos de arroz a pesar de la guerra que rugía a través del sur. El capataz había huido semanas antes, llevándose lo que podía llevar de valores portátiles. Marcus Grantham había muerto de fiebre en 1863 y su viuda había abandonado la plantación meses antes, huyendo a parientes en Charleston. Pero la gente permaneció porque ¿a dónde más irían? Un capitán de la Unión llamado Miles Garrett tomó el mando de la plantación temporalmente, supervisando la transición de la esclavitud a la libertad. Era un hombre práctico de Massachusetts, educado en ingeniería, y inmediatamente sintió curiosidad por la estructura sellada en el patio de trabajo, por el sistema de pozos de monitoreo que lo rodeaban, porque la gente parecía tan cuidadosa de nunca pararse demasiado cerca de él, nunca dejar que sus sombras cayeran sobre esos marcadores de piedras blancas. ¿Por qué todos lo evitan? Le preguntó a una mujer anciana llamada Rachel, quien a los 73 años era la persona más vieja en Belmir y parecía ser tratada con respeto callado por todos los demás. Rachel miró el pozo sellado por un largo momento antes de responder. Había estado esperando esta pregunta por meses, sabiendo que eventualmente alguien en autoridad la haría. Querría saber por qué la antigua población esclavizada de Belmir mantenía hábitos tan extraños alrededor de una estructura aparentemente ordinaria sellada. Hay algo debajo, dijo finalmente. Algo que necesita quedarse debajo. La regla de las sombras lo mantuvo allí por mucho tiempo. Cuando la regla se rompió, casi subió. Lo sellamos de nuevo y lo hemos estado vigilando desde entonces. ¿La regla de las sombras? Preguntó Garrett, su mente de ingeniero inmediatamente intrigada. Rachel explicó, contándole la historia del pozo, los 73 años de aplicación rígida. El colapso cuando Robert Grantham abolió la regla, la investigación del Dr. Cordry, el sello modificado. Le mostró los diarios que ella e Isaac habían mantenido. Décadas de observaciones sobre el comportamiento del pozo, correlaciones entre posiciones de sombras y seguridad, notas sobre sueños e enfermedades y ocurrencias extrañas. Garrett escuchó con creciente fascinación. Cuando terminó, pidió permiso para examinar el pozo sellado más de cerca. Rachel lo concedió, aunque con obvia reticencia. Garrett pasó 2 días examinando la estructura, tomando mediciones, estudiando las modificaciones de Cordry, probando las válvulas y pozos de monitoreo. Al tercer día, llamó a una reunión con Rachel, Isaac, el pequeño Thomas, ahora de 44 años, y varias otras personas que habían estado involucradas en mantener el sello. Nunca he visto nada como esto, admitió Garrett. La ingeniería es sofisticada, bien más allá de lo que esperaría para los 1820S. El sistema de liberación de presión es genio. La red de monitoreo es comprensiva. Quienquiera que diseñara esto entendía ingeniería de contención a un nivel comparable a sistemas modernos de seguridad minera. El Dr. Cordry lo diseñó. Dijo Rachel, entonces el Dr. Cordry estaba adelantado a su tiempo. Garrett pausó, eligiendo sus palabras con cuidado. He leído sus diarios. He examinado los datos de monitoreo y he notado las correlaciones que han documentado entre posiciones de sombras y seguridad. No puedo explicarlas científicamente, pero tampoco puedo negar que existen. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Los miró a cada uno por turno. Son libres ahora, todos ustedes. Pueden dejar Belmere si quieren, pero si se quedan, si continúan manteniendo este sello, me aseguraré de que sean compensados por su trabajo. Y me aseguraré de que la importancia de este sitio sea documentada con las autoridades militares para que incluso después de que me vaya, haya reconocimiento oficial de que este lugar requiere mantenimiento continuo. Nos quedaremos, dijo Isaac inmediatamente. Varios otros asintieron de acuerdo. Bien, dijo Garrett, porque creo que tienen razón. Creo que hay algo abajo que necesita quedarse abajo. Y creo que su regla de las sombras, sea cual sea su propósito original, ha sido efectiva en mantenerlo contenido. Cumplió su palabra.
Antes de dejar Belmere 6 meses después, presentó un informe detallado con las autoridades militares describiendo el pozo sellado, el sistema de monitoreo y los protocolos para su mantenimiento. Recomendó que el sitio se pusiera bajo protección federal permanente con los residentes actuales dándoles autoridad legal para continuar su trabajo de mantenimiento. La recomendación fue aprobada, aunque tomó años para que la burocracia se pusiera al día. Eventualmente, la gente de Belmere recibió propiedad legal de la tierra alrededor del pozo con la provisión de que el sello debe mantenerse a perpetuidad. Era un arreglo inusual, pero las autoridades federales tenían preocupaciones más grandes en el caos de la reconstrucción y si las antiguas personas esclavizadas de Bellere querían mantener una extraña estructura sellada. No había razón para detenerlos. Rachel vivió hasta 1872, muriendo a la edad de 80 años, lo que era notable para cualquiera de su generación. En sus días finales, estuvo rodeada por su familia, su hija Judith, su nieto pequeño Thomas, sus bisnietos. Había visto nacer y morir el sistema de plantaciones, había visto a su gente ir de esclavizados a libres, había visto el pozo a través de cada fase de su extraña existencia. Antes de morir, hizo que el pequeño Thomas prometiera seguir vigilando el pozo, seguir enseñando a los jóvenes sobre la regla de las sombras y por qué importaba. Para asegurarse de que lo que había sido sellado se quedara sellado. ¿Realmente crees que hay algo abajo? Le preguntó el pequeño Thomas, esperando una respuesta final después de todos estos años. Rachel sonrió, la misma sonrisa enigmática que había usado cuando la gente le hacía preguntas difíciles a lo largo de su larga vida. ¿Importa lo que creo? La regla funciona. El sello aguanta. Nuestra gente está segura. Eso es lo que importa. ¿Pero qué crees que es realmente? Rachel estuvo callada por un largo tiempo. Finalmente, habló. Creo que el doctor Cordry tenía razón en que es algo natural, algo viejo y extraño y peligroso, pero natural. Agua antigua con propiedades que no entendemos. Químicos que afectan la mente. Geología que crea condiciones inusuales. Todo eso probablemente es verdad. Pero el pequeño Thomas insistió, pero también creo que las cosas naturales pueden ser tan extrañas, tan lejos de nuestra experiencia normal, que parecen sobrenaturales. Y creo que la línea entre natural y sobrenatural podría no ser tan clara como nos gusta creer. Lo que sea que esté abajo, es real. Es peligroso. Y la regla de las sombras, ya sea que funcione a través de ciencia o magia o solo precaución humana, lo mantiene contenido. Eso es todo lo que necesitamos saber. Murió esa noche pacíficamente en su sueño. El pequeño Thomas cumplió su promesa. Continuó manteniendo el sello, continuó enseñando a sus hijos sobre él, continuó pasando los protocolos que habían mantenido Belmere seguro por 80 años. El pozo sellado en Belmere existe hasta el día de hoy, aunque la plantación misma hace tiempo que se fue, reemplazada por desarrollo residencial en los primeros 1900s. El pozo está en propiedad privada ahora, una extraña estructura de concreto y hierro en el patio trasero de alguien, cubierto de vegetación y mayormente olvidado por el mundo moderno. Los dueños actuales saben que está allí, pero no conocen su historia. Nunca han intentado removerlo, nunca han intentado abrirlo, mayormente porque sería caro y difícil, y no hay razón aparente para molestarse. Pero si miras con cuidado la propiedad, podrías notar algo extraño. Hay un sendero para caminar alrededor del yard que curva muy específicamente para evitar la estructura sellada. El sendero fue colocado en los 1920s. Planeado y construido por descendientes de los residentes originales de Belmere que habían comprado la propiedad y querían asegurar que el pozo permaneciera protegido incluso cuando la tierra cambiara de manos a lo largo de los años. La curva es deliberada, asegurando que cualquiera caminando el sendero no proyecte una sombra sobre el pozo viejo, incluso por accidente. Los marcadores de piedras blancas se han ido ahora, desgastados o enterrados bajo décadas de suelo acumulado y crecimiento de plantas.
Pero el patrón permanece codificado en el paisaje mismo, en la curva de ese sendero, en el espaciamiento de los árboles que fueron plantados alrededor de la estructura. En la manera en que la propiedad ha sido dividida y subdividida a lo largo de los años, con ese un punto siempre permaneciendo inalterado. Algunas reglas persisten no porque tengan sentido para quienes las siguen, sino porque funcionan. Algunas fronteras persisten, no porque se apliquen, sino porque las consecuencias de cruzarlas son demasiado terribles para arriesgarse. La regla de las sombras en Belmere era tanto una restricción aparentemente cruel y arbitraria que sin embargo servía a un propósito tan importante que sobrevivió la abolición de la esclavitud. Sobrevivió el fin del sistema de plantaciones, sobrevivió hasta la era moderna como una peculiaridad de líneas de propiedad y senderos para caminar y costumbres locales. ¿Qué hay bajo el pozo? La teoría del Dr. Cordry sobre suelo contaminado y agua antigua probablemente era correcta. Probablemente los sueños, la enfermedad, el agua subiendo, el extraño comportamiento del líquido. Todo podría explicarse por químicos tóxicos en el agua subterránea, por formaciones geológicas inusuales, por los efectos psicológicos del miedo y la explotación y el trauma colectivo. O tal vez Thomas Grantham tenía razón y había algo más viejo abajo. Algo que predata la colonización europea, predata la civilización humana, algo antiguo y paciente y muy bueno esperando. Algo que necesitaba sombra para subir, que necesitaba la ausencia de luz para moverse, que habría consumido todo si el sello se hubiera roto verdaderamente. Nunca lo sabremos con certeza. Porque el sello aún aguanta, el pozo permanece sellado. Y incluso ahora, más de 200 años después de que esa extraña regla fuera aplicada por primera vez, la gente aún evita el área alrededor de esa estructura sellada. Aún siente un malestar instintivo cuando se paran demasiado cerca, aún pasa advertencias medio recordadas sobre ser cuidadoso, sobre vigilar, sobre recordar. En 2012, un historiador local investigando propiedades de la era de la reconstrucción en la Low Country se topó con el informe de Miles Garrett en los archivos nacionales. Siguió, rastreando la ubicación actual de la plantación Bellere, identificando la propiedad donde el pozo sellado aún existía. Contactó a los dueños, explicó la significancia histórica, y pidió permiso para examinar el sitio. Los dueños estuvieron de acuerdo, curiosos sobre la extraña estructura en su patio trasero. El historiador trajo un equipo de estudio geológico y realizaron un examen no invasivo usando radar de penetración terrestre y otras técnicas modernas. Lo que encontraron confirmó mucho de lo que el Dr. Cordry había teorizado en 1821. De verdad había un extenso sistema de cuevas de piedra caliza debajo de la propiedad, conectado por canales subterráneos a una red más grande que se extendía por millas. Había agua abajo, profunda y antigua, aislada del agua superficial por miles de años. El análisis químico de muestras tomadas de los pozos monitoreó que aún eran funcionales después de todos estos años. Mostró altas concentraciones de metales disueltos y otros compuestos que definitivamente podrían causar los síntomas reportados en los registros históricos. Pero el estudio también encontró algo inesperado. El nivel del agua en el pozo principal aún estaba subiendo lentamente, increíblemente lentamente, pero subiendo de todos modos. A la tasa actual, alcanzaría la base del sello en aproximadamente 50 años. El historiador incluyó este hallazgo en su informe, pero notó que no había peligro inmediato. El sello aún era estructuralmente sólido. El sistema de monitoreo aún podía rastrear cambios. Había tiempo para decidir qué, si algo, debería hacerse. Pero también notó algo más, algo que la preocupó lo suficiente como para mencionarlo en su informe, incluso aunque pareciera no científico. Durante el trabajo de estudio, varios miembros del equipo reportaron sueños inusuales. Sueños de estar bajo tierra, sueños de oír voces, sueños de sombras que se movían por sí solas. Los mismos sueños que habían sido reportados en Belmere por casi 200 años. Los dueños de la propiedad, después de leer el informe del historiador, tomaron una decisión. Mantendrían el sello. Continuarían evitando el área alrededor de él.
Se asegurarían de que cualquier dueño futuro entendiera su importancia. Y mantendrían el sendero para caminar exactamente donde estaba, curvándose alrededor de la estructura sellada, asegurando que las sombras cayeran de manera segura lejos de él. Algunas reglas valen la pena mantener, incluso cuando su propósito original se olvida. Algunas sombras es mejor dejarlas cortas. Algunos pozos es mejor dejarlos sellados, y algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, porque la respuesta podría ser más terrible que la pregunta. El pozo en Bellere espera. Ha esperado por 230 años. Puede esperar más. Lo que sea que esté abajo, agua tóxica, contaminación antigua, o algo más extraño, permanece contenido. El sello aguanta. Los protocolos persisten. Y la regla de las sombras en su forma moderna continúa protegiéndonos de algo que quizás nunca entendamos completamente. Este misterio nos muestra que no todos los horrores históricos requieren explicaciones sobrenaturales para ser terroríficos. A veces las cosas más aterradoras son aquellas que existen al borde de nuestra comprensión. Fenómenos naturales tan inusuales que desafían todo lo que pensamos que sabemos sobre el mundo. La gente de Belmir entendió esto. Crearon una regla que parecía arbitraria pero funcionaba. Y la mantuvieron a través de generaciones, a través del fin de la esclavitud, a través de cada cambio que su mundo sufrió porque entendieron que algunas fronteras existen por buena razón. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o crees que algo más oscuro aún espera debajo de Belmir? ¿Era la regla de la sombra simplemente psicología astuta y protocolo de seguridad? ¿O había algo más en ella? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de horror histórico como esta, suscríbete, presiona la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama los misterios. Hay más secretos enterrados esperando ser descubiertos y estaré aquí para contarlos. Nos vemos en el próximo video.